Y llegamos al tema de la autobiografía en la obra del maestro Nahum Zenil. Y yo empiezo con la obra Yo y Yo de 1975, en la que vemos al propio maestro Nahum casándose con su propio yo. Y con esto nos hace pensar qué significa este matrimonio con su propio yo. Y yo creo que esta es una obra muy representativa para tratarnos de la autobiografía en su obra, o sea, de este compromiso con su propia historia de vida expuesta en su obra. Algo semejante lo hacía Frida Kahlo. Y yo comparto con ustedes la obra Las dos Fridas de 1939, en la que vemos esta unión de Frida con su propio yo de manera muy explícita, ¿no? Recordamos que Frida Kahlo fue una de las artistas rescatadas por el movimiento neomexicanista, porque los artistas neomexicanistas comprendieron a Frida Kahlo como un símbolo más de México, de su cultura, de lo popular mexicano, y por eso la refuncionalizaron en su obra. Y Nahum Zenil fue uno de estos artistas. Y seguramente el movimiento neomexicanista ayudó a impulsar la obra de Frida Kahlo por todo el mundo, porque justamente este movimiento de rescate de su obra empezó en los años 80. Bueno, y Nahum Zenil tiene este principio semejante a Frida Kahlo, que es un proceso creativo autobiográfico que resulta en autorretratos, ¿no? ¿Por qué? Porque su imagen, sus experiencias, su historia, su vida es lo que protagoniza en toda su obra. Cuando la crítica de arte Raquel Tibor regaló su libro sobre Frida Kahlo a Nahum, en 1977, lo firmó diciendo que ahí había un mundo en común al suyo. O sea, la crítica de arte Raquel Tibor, que conoció a Frida Kahlo y a su obra, y también conoció a Nahum y su obra, interpretó algo en común entre estos dos artistas. Y desde ahí, Nahum Zenil se dio cuenta de que la autobiografía era parte de este mundo en común a Frida Kahlo, ¿no? Incluso desde ahí, él tomó la propia imagen de Frida Kahlo como inspiración para su obra. Semejante a Frida Kahlo, Zenil no crea su arte de manera narcisista, o sea, no es mirar en el espejo y decir, ay, como yo me amo, como soy bello, voy a dibujarme. No, es un proceso mucho más profundo. Es un tipo de proceso creativo en el que se trata de interpretar a sí mismo en la imagen del autorretrato. O sea, es un tipo de recreación de sí mismo o de creación de muchas versiones de sí mismo. Es un proceso de autoconocimiento en el que lo personal es político. O sea, el universo interior está conectado con el universo exterior. Lo individual está conectado con lo colectivo. Y el principio de que lo personal es político también fue algo muy importante para el movimiento feminista y seguramente para el movimiento LGBTQIAP+. Bueno, al exponer de manera pública en su obra cuestiones personales como su identidad homoafectiva, Zenil abre puentes de identificación con otros sujetos. Expresa que la homoafectividad no es cosa de uno apenas, no es una enfermedad, no es un tema que debe permanecer ocultado, encerrado. En la obra de Zenil, este y otros temas logran tener visibilidad, logran alcanzar a otros sujetos y por lo tanto ser ejemplo para el desarrollo de otras identidades y así movilizar la lucha por derechos. Por eso, a ejemplo de Frida Kahlo, que también lo hizo, la autobiografía en la obra de Nahum Zenil es tema político. Y bueno, como ejemplo de este mundo en común con Frida, yo les comparto la obra Frida de mi corazón de 1991, en la que Nahum expresa su sentir con Frida,
o sea, su sentir de la manera que sentía Frida. Y ahí vemos, ¿no? Frida, el rostro de Frida en el gran corazón que cubre todo el pecho de Nahum. Y de este corazón salen ramas con espinas, lo que era muy común en la obra de Frida también, y muchas hojas verdes, como que un corazón lleno de vida y de espinas, a ejemplo de lo que sentía Frida Kahlo. Y en la obra Frida, Gerardo y yo de 2004 vemos a Nahum como un niño adolescente, a Gerardo como un bebecito y a Frida Kahlo como la gran madre, o sea, la gran referencia, el gran ejemplo y la inspiración para la obra de Nahum. Incluso esta obra es muy semejante a los exvotos de Frida Kahlo, ¿no? Y otra obra de Nahum muy inspiradora se llama Abrazo, es una obra de 2017 en la que vemos otra vez a Nahum expresar su identidad, su homoafectividad, su forma de vivir y amar, su edad, ¿no? de hombre mayor y su historia. Ahí vemos a su pareja Gerardo y a Nahum recostado en su pecho en una escena de mucha ternura, de mucho cariño, de mucho afecto. Y sobre ellos dos vemos los pies de Cristo en la cruz, o sea, su amor a los pies de Jesucristo, ¿no? Es otra manera de expresar su identidad, de hacer público el tema de la homoafectividad y también de refuncionalizar los símbolos religiosos. Otra obra muy impactante que nos hace pensar en lo político, ¿no? En la conexión del personal con el político, se llama En el Zócalo frente al Palacio Nacional de 1992, en la que vemos una multitud de Nahums, ¿no? O sea, Nahum emprestando su cuerpo y su rostro a la multitud, una multitud que está en protesta, luchando por respeto a los derechos humanos, por paz, por amor, con la bandera de México y con muchos carteles, ¿no? Expresando, por tanto, un acto político de manera muy directa que se conecta, ¿no? a todas las otras obras en que Nahum expresa su identidad homoafectiva en escenas de amor, en escenas en que expone su cuerpo, expone su identidad. Todas estas obras sin duda se encuentran en este gran proyecto artístico de Nahum que conecta lo personal con lo político, teniendo su autobiografía, su historia de vida como base, ¿no? para toda su producción artística. Y así llegamos al final de esta pequeña conferencia. Los temas del cuerpo y la autobiografía están juntos en la obra del maestro Nahum Senil, pues el cuerpo es el lugar y el sujeto de la autobiografía. Es constructor y protagonista de la historia de vida. La obra de Senil es personal y política, pues al exponer estos temas de la identidad, de la historia de vida, de la homoafectividad, contribuye con una forma de visibilidad que genera identificaciones, reconocimientos, debates y avances en la lucha por derechos. Arte como el de Senil transciende el espacio tradicional y específico del arte, como el museo, el teatro y otros, y genera un tipo de impacto social muy específico porque es a través de la experiencia estética. Es un tipo de arte que no se convierte en un simple cartel político, sino que, sin dejar su vocación estética, produce efectos más allá de sí mismo. Por eso, veo el arte de Nahum Senil como personal y político al mismo tiempo, y que tiene como sus bases el cuerpo y la autobiografía. Al final, me gustaría de agradecer a ustedes que donaron de su tiempo y su atención para acompañar esta conferencia. Si les gusta, pueden enterarse más del tema
en el libro El abrazo de amor de Calo Estrada Senil y yo, una coedición de las editoras de la Ibero de México y de la UFCM de Brasil. Agradezco muchísimo al maestro Fernán González, director de la Pinacoteca Diego Rivera, por esta increíble oportunidad de compartir mi investigación. Y al querido maestro Nahum B. Senil, mi querido amigo Nahum, gracias por tu arte, por esta herencia que donas a la cultura mexicana, latinoamericana y mundial. Gracias por la oportunidad de conocerte, convivir contigo, verte y escucharte. Gracias por enseñarme tanto. Todo esto, la exposición y esta pequeña conferencia es porque tú creaste obras que cuestionan y mueven a nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes.